Gracias. Sinónimos de guerra híbrida son ataque, estratégica, tácticas híbridas. Partió como teoría militar en la que se utilizan todo tipo de medios y procedimientos irregulares, con el objetivo de también influir sobre la élite y la población. Noticias falsas, diplomacia, inmigración ilegal, masiva, guerra jurídica e intervención electoral desde el extranjero. Por lo tanto, el uso del crimen organizado contra la democracia es absolutamente coincidente, como también el hecho que la característica fundamental de este tipo de acción es que busca desestabilizar un Estado donde las instituciones funcionan para estimular división y polarización. Clave fue el uso de soldados del narcotráfico, de barras deportivas para la violencia con el nombre de primera línea que se desarrolló en países como Chile, Colombia y Ecuador. Es un tipo de agresión que permite a quien la provoca negar su participación y evitar que se le atribuya el ataque, por lo que a diferencia de la agresión tradicional, busca influenciar las decisiones de un cierto sector como podrían ser sus políticos. Un especialista ha sido el general Gerasimov, hoy jefe del Estado Mayor en Rusia y quien se hiciera conocido como autor de la táctica de los hombres de verde, que le permitió conquistar o reconquistar Crimea el año 2014 sin disparar un tiro. Un uso hoy totalmente aceptado de esta estrategia es el estímulo de la inmigración ilegal para debilitar a otros países, como lo han hecho las dictaduras castrochavistas en Latinoamérica o el uso de la inmigración siria contra Europa hace algunos años. Por lo tanto, la guerra híbrida se mueve en una especie de zona gris, lo que también desafía a los convenios de Ginebra, la legislación específica que regula la guerra a nivel mundial. Especial tipo de víctima es aquella democracia que es indefensa. Es lo que ocurre hoy día con el crimen, sobre todo el organizado, y preferentemente el uso de los recursos del narcotráfico para debilitarla, ya que no solo hablamos en este caso del derecho penal y la capacidad sancionatoria del Estado, sino de algo que afecta a los fundamentos mismos de la sociedad democrática, a veces sin distinguir entre países subdesarrollados y desarrollados, tal como ocurre hoy en Francia, con ataques violentos a autoridades después que se quitaran beneficios carcelarios a presos que son jefes de carteles. La vida cotidiana de la población deja de ser previsible y segura, con lo cual se critica a la democracia misma. Incluso las prisiones se usan como base para seguir cometiendo delitos. Existe también una situación donde hay legislación que amarra las manos de jueces, policías y militares y con sectores políticos y comunicadores criticando al Estado y defendiendo a delincuentes. La guerra híbrida causa especial daño a las instituciones democráticas. Es flexible y adaptable, no es lineal, ya que más que a algo siempre específico se extiende a otros ámbitos cual bomba de racimo. Sobre todo que su objetivo es la desestabilización, con lo que se busca debilitar a la democracia sin necesidad de derrotarla en una batalla. Chile ha sido objeto de distintos tipos de ataques híbridos y el principal error ha sido cometido por el propio país, ya que no tiene hoy y tampoco ha tenido durante demasiado tiempo una visión de su desarrollo en términos estratégicos. Factor clave ha sido que desde el retorno a la democracia y durante todo el siglo XXI ha carecido de una institucionalidad de inteligencia digna de ese nombre, por una decisión que se ha arrastrado por demasiado tiempo, ya que el Estado carece hoy de una verdadera inteligencia como consecuencia que los servicios militares y civiles fueron utilizados para perseguir la disidencia y a quienes pensaban distinto, cometiendo incluso crímenes durante la dictadura del general Pinochet. Además que la ley le sigue prohibiendo a los militares reunir ningún tipo de información interna, limitándolos al rol exterior, pero solo en caso de guerra. Es una circunstancia que ha afectado al buen funcionamiento del país, toda vez que no puede existir un Estado moderno sin un servicio de estas características.
Al respecto, su falta se ha notado en diversas circunstancias, partiendo por la violencia aguda a la que hacía expresión Pacho Santos, que estalló en octubre del 2019, donde la propia democracia estuvo en peligro, primero porque el Estado fue superado y después por un proceso constitucional que pretendió modificar la esencia del país. Un segundo elemento es la existencia de una guerrilla de baja intensidad, falsamente presentada como reivindicación de la minoría mapuche, ya que incluso tiene vínculos con el narcotráfico y delitos como robo de madera en la Araucanía, con amplia participación de bandas delincuenciales blancas. Es además con la existencia de lugares donde se anuncia que el Estado allí no penetra ni siquiera para censos. Tercero, la debilidad estructural del país fue aprovechada por el régimen venezolano, quien usó al Tren de Aragua para secuestrar, torturar y asesinar al teniente Ojeda, disidente que había recibido refugio político. Chile ha hecho la denuncia a la Corte Penal Internacional, ya que los fiscales tienen prueba de la participación nada menos que de Diosdado Cabello. Hoy se espera que la justicia vuelva a permitir las expulsiones desde Estados Unidos, ya que está detenida la expulsión hacia Chile de 3 personas que participaron, incluyendo a quien se indica como líder del comando asesino. Por último, Chile vive hoy la tormenta perfecta, ya que la incompetencia del gobierno del presidente Boric ha sido tal que en un país que era relativamente seguro, hoy el tema de la delincuencia es el principal factor para definir las elecciones presidenciales y generales que tendrán lugar a fines de año. Y el deterioro de la seguridad ha sido muy grande debido a un gobierno lleno de complejos sobre los derechos de los delincuentes, lo que se une a un sistema garantista que fue instalado en la transición a la democracia. Como conclusión, la experiencia de Chile debiera ser útil para tener en Latinoamérica un debate sin complejos sobre el tema de los derechos de los ciudadanos, incluyendo la forma en que Bukele puso el tema sobre la mesa al derrotar a las pandillas en El Salvador, es decir, un camino donde se pueda atacar la violencia y el crimen organizado respetando las garantías constitucionales, ya que de otro modo la democracia va a continuar deslegitimándose para un numeroso grupo de ciudadanos que creen que sus derechos han dejado de importarle a la élite gobernante. En lo personal, creo que el camino es estudiar la experiencia en vez de juzgarla. Y la democracia y las instituciones republicanas merecen que se actúe así. Muchísimas gracias.